¿Cómo están, amigos, hermanos? Un placer para mí poder compartir de las enseñanzas y misterios de la palabra de Dios. Este tema puede ayudarle muchísimo a usted a entender un poco más las escrituras acerca de estos seres no identificados. Lo que quiero compartir con ustedes es un breve comentario bíblico, algunas imágenes, como un investigador que soy de las escrituras, los misterios que están en ella, y entre más conozco a Dios, más mi fe crece, entre otras muchas cosas. Bueno, me introduzco de esta forma. En nuestras iglesias hay muy poca enseñanza de la palabra de Dios, de desmenuzar un texto, al idioma con que se escribió, y empezar nosotros a poder tener una doctrina más clara, alguna enseñanza más clara sobre conceptos. Para nosotros poder aprender nuevas cosas, tenemos que, como digo en un boletín, desaprender para aprender. Y esto es lo que pasa entre muchos siervos de Dios, maestros, pastores, etc. Estamos tan llenos de conceptos, ideas que escuchamos de un solo ángulo y nunca hemos estudiado todas las demás ideas, sean científicas, bíblicas, religiosas, para poder tener un concepto más fundamentado. Muchas veces estudiamos un concepto, pero ya convencido de algo, y lo que estoy buscando es algo que refuerce mi concepto. Para nosotros crecer y tener la revelación más clara de Dios, tenemos que tener una mentalidad muy abierta, un espíritu muy humilde y pesar todo, no buscando qué debo yo, lo que ya creo, sino qué debo más bien de aprender y qué debo de decir, bueno, estaba equivocado con estos conceptos. Conozco muchos pastores que de repente quizás no tengan la capacidad de decir a la iglesia estoy equivocado con un concepto, o si lo reconocen no tienen la capacidad para decirlo, solo reconocen entre sí solo. Hago este comentario porque quiero sensibilizar, si hay líderes, pastores que me están viendo, maestros de la palabra, a que podamos ser un poco más sensibles a estudiar la Biblia y a reconocer nuestros errores de enseñanza o conceptos que tenemos de la palabra de Dios. Entonces, estos seres no identificados, escuché a un pastor por ahí un día, no, eso es pura mentira, etc. Pero alguien también dijo, no, eso los dinosaurios, eso nunca existió. Pero si tenemos la evidencia arqueológica, tenemos la evidencia antropológica, ¿cómo vamos a explicar eso? Porque tenemos una evidencia, tenemos algo visible y pruebas de diferentes países, lugares, de todas estas cosas. Entonces tenemos que estudiar más la Biblia, estudiar Génesis 1, Génesis 2, el concepto del mundo preadámico. En toda la Biblia hay misterios que ellos la revelan. Entonces necesitamos estudiar. De igual forma con los extraterrestres. Les estaré mostrando algunas imágenes sobre las declaraciones de la NASA, las declaraciones de religiones y lo que está a punto de venir en el mundo. Porque Cristo dijo, como en los días de Noé y como en los días de Lot, Lucas 17, así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Estaba hablando él del rapto. No mejor dicho, están hablando de su segunda venida, porque en el rapto es inminente, no hay señales, pero para el día que él venga a la tierra, aquí como todo lo que aparece en Apocalipsis, habrá muchas señales. Esa es otra enseñanza. Bueno, le estaremos leyendo algunos versículos de las manifestaciones literarias de Dios visibles que los hombres podían ver en los cielos. Aparecen algunas que yo les voy a hablar. Permítanme, gracias por estar escuchando esto hasta este minuto, para que usted pueda ver las imágenes e información que le voy a dar, porque queremos nosotros hablar lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ovnis? Recuerden, un ovni, un extraterrestre, es un ser que no vive fuera de esta tierra. Bueno, los ángeles de Dios no son de esta tierra. Dios, creador de esta tierra, pero él no habita en la tierra, ¿verdad? Él habita en su cielo, en el lugar donde él estableció como su trono. Entonces, todo lo que está fuera de esta tierra es lo que la ciencia, lo que los científicos llaman como los extraterrestres. Podríamos decir entonces que los ángeles, como no son de esta tierra, son de otra tierra, no son entonces de esta tierra. O sea, para que no usar el término extraterrestre, porque siempre que usamos el término extraterrestre nosotros lo vemos como siempre lo del mal, pero les voy a hablar entonces lo del mal. Pero creo que ustedes también abran sus sentidos para entender que las manifestaciones de los ángeles vienen a esta tierra y no son de esta tierra, están fuera de la tierra. Entonces dice 2 Samuel 22:10, el cántico de David,
el cual reforzó esto también en el Salmo 114 y en el Salmo 18. Dice, Dios abrió el cielo y Dios abrió los cielos y bajó sobre una nube negra, bajó cabalgando sobre los querubines del cielo, se deslizaba con el viento, estaba oculto en nubes espesas y oscuras que lo cubrían totalmente. Entonces la gloria resplandeciente de Dios brilló en las nubes, arrojando granizos e emitiendo fuertes rayos. La voz del Señor retumbó, tembló. En el cielo el Altísimo se hizo oír y hubo rayos y granizos. Dios lanzó sus flechas y disparó al enemigo, lanzó muchos rayos y todos salieron espantados. Esto no es algo místico, es decir, como una idea representativa de algo que Dios hizo de vencer al enemigo. No, esto fue literal. Para los que han estudiado la hermenéutica, la ciencia de interpretación bíblica, saben de que cómo nosotros podemos interpretar la Biblia. No la podemos ver toda alegóricamente ni toda literariamente. Tenemos que nosotros verla cuando algo es totalmente literario y cuando algo es totalmente místico. Entonces Dios, vemos aquí manifestaciones visibles. En toda la Biblia hay manifestaciones visibles de Dios. En el caso de David, en el caso de Samuel y otros pudieron ver estas manifestaciones. Ahorita les voy a recordar una que ustedes ya conocen. Acabamos de leer 2 de Samuel, donde vemos las manifestaciones de Dios literarias, pero yo les quiero hablar más de los seres que es del reino de Satanás y de cómo se mueve en las regiones celestes, que significan en el universo, ¿verdad? Intermedio de la tierra a donde Dios habita. También en el Salmo 104:3 dice, Él es el que pone las vigas en sus altos aposentos, en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento. No sé si usted notó eso, el que hace de las nubes su carroza. Estoy estudiando todavía el misterio de las nubes, estoy dándole vuelta y meditando. Hay noches que no duermo sobre esto tan maravilloso, porque usted lo va a encontrar desde toda la Biblia, que nubes, a Moisés en el Sinaí a través de unas nubes, y siempre lo mismo, truenos, relámpagos, etc. Entonces, ¿qué hay dentro de esa nube donde ellos en aquella civilización no podían identificar cómo Dios se movía? Así que como que la nube es una especie donde Dios se mueve de una dimensión a otra. Ahora que conocemos las investigaciones científicas, ¿verdad? Podemos entender un poco cómo Dios se mueve de una dimensión a otra, donde estamos a miles de años luz, ¿verdad? Y que tardaría, pues ya eso lo dice todo, para poder llegar de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo los ángeles se mueven de un lugar a otro? Dimensiones, ¿verdad? A través de, no quiero meterme tanto a eso ahí porque no quiero confundirlo, pero sí entendemos que esto es un poder enorme, poder que es, por decirlo así, no se vayan a ofender, como una tecnología sumamente avanzada, por el cual nosotros no la podemos entender, y cómo Dios puede hacerse aparecer sin verse y visiblemente, etcétera. Todo este poder maravilloso. En la antigüedad, aquellos que pretendían ese poder lo llamaban como un dios. Obviamente creaban sus propios dioses. Entonces, si aquella gente tuviera la tecnología que nosotros tenemos, pues se quedaría sorprendida y dirán que hay una especie de Dios, porque a la ciencia le llaman ellos algo espiritual, algo que porque no está la capacidad de la ciencia de ellos en poder hacer cosas místicas, cosas incomprensibles. Ahora, mediante la ciencia, podemos entender muchas cosas que se pueden hacer a través de la ciencia, y que meramente pues no tiene que haber una manifestación diabólica para eso. Pero todo esto tiene que ver mucho con lo que la Biblia dice. Bueno, lo que leíamos de 2 Samuel, dice, cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. Bueno, también dice, recuerdan ustedes lo de Elías, lo que pasó con Elías. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo. Aquí encontramos que el Señor estaba por llevarse a Elías en un torbellino. Lo encontramos más en el versículo 11 en adelante. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino, ¿verdad?
etcétera. Entonces asciende al cielo a través de ese torbellino que lo levanta hacia el cielo. ¿A través de qué? Bueno, aquí vemos carros de fuego, que son los medios de transporte. El Salmo 18, que el mismo David hablaba, según la lectura que leíamos de 2 Samuel 2, también dice: Dios cabalga sobre querubines. Va a leer ahorita la aparición del Señor también sobre querubines en el libro de Ezequiel, donde Dios cabalga sobre querubines, como que ellos son los guardianes. Recuerden que Satanás era un querubín, un guardián, y los querubines los encontramos como un prototipo de lo que existe en los cielos y de cómo Dios se mueve en los cielos. Cabalga sobre querubines. Querubines significa que Dios se mueve de un cielo a otro. Puede ser a este cielo nuestro, o a regiones, otros cielos. Para los que no saben, la Biblia habla, en el hebreo aparece la diferencia de alrededor de 7 a 10 cielos. Pero eso no es mi tema. Sí, Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, porque normalmente conocemos el Urano, el Epigurano, creo que se llama el otro, y el Mesourano. Entonces, pero dentro de los 3 cielos hay cielos que la Biblia llama, uno de ellos el Shamaín, que está en el libro de Malaquías, capítulo 3. Encontramos también el cielo Mahón, que se encuentra en Salmos. Encontramos el cielo Zebulón, etc. En la Biblia aparecen diferentes nombres de lugares en el cielo. ¿Recuerdan cuando Job fue en el libro de Job? Aparece que Satanás, entre los hijos de Dios, los Ben Elohim, los ángeles, verdad de Dios, entre ellos iba él y apareció en el cielo, pero no en donde Dios habita, no en el cielo donde Dios habita, sino que como que Dios se había movido de su trono a un lugar del cielo para implantar justicias y muchas cosas. Pero no es mi tema, porque estoy hablando aquí ya de misterios muy profundos de la palabra de Dios para los que no entendían cómo Satanás podía entrar, no al trono de Dios no, pero a un cielo de los lugares que existen en el universo. Aparece mucho registro en la Biblia, pero no es mi tema, pero sí está un poquito ligado a esto que les hablo yo, de moverse de una dimensión de otra. Entonces, ¿qué se usa para moverse de esa dimensión a otra y por medio de qué? Para entrar de esta dimensión a la otra dimensión. La ciencia habla de todo esto y no lo inventan, sino que ellos descubren las grandes inmensidades y de cómo puede moverse de una dimensión a otra. Bueno, entonces aquí en Elías encontramos entonces un carro de fuego. Les mostraré algunas imágenes. Gracias por estar hasta este minuto. También encontramos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, dice: mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. En esta versión con que le estoy leyendo, fui llevado prisionero a Babilonia junto con el rey Joaquín. Pero dice, ese día, versículo más adelante, ese día pude ver que el cielo se abría y que se aproximaba una gran tormenta. Un fuerte viento soplaba desde el norte y trajo una nube muy grande y brillante. Recuerden el misterio de la nube. De la nube salían relámpagos en todas las direcciones y en medio de la nube salía un fuego que brillaba como metal pulido. Luego salieron 4 seres muy extraños. Sus piernas eran rectas, sus pies parecían peñusas de toro y brillaba como el bronce pulido. Cada uno tenía 4 alas y en sus 4 costados, debajo de las alas, tenían brazos y manos humanas. Extendían 2 de sus alas para tocarse entre sí y con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Los seres tenían también 4 caras vistas de frente, tenían apariencia humana. Vista del lado derecho parecía cara de león, por el otro lado izquierdo parecía cara de toro y por la otra parecía cara de águila. Como el Espíritu de Dios les hacía avanzar, se movían de un lado a otro con la rapidez del relámpago, pero siempre hacia adelante, nunca se volvía para mirar hacia atrás. Estos seres brillaban como carbones encendidos, parecían como si en medio de ellos hubiera antorchas moviéndose de un lado a otro, o como si de un fuego muy brillante salieran rayos de luz. Mientras yo lo miraba, vi que en el suelo había una rueda junto a cada uno de ellos. Las 4 ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas. Todas estaban entrelazadas como si formaran una estrella. Eso le permitía girar en cualquier dirección sin tener que volver atrás. Pude ver también a los aros de las 4 ruedas, tenían ojos alrededor. Eso me llenó de miedo.
Y como el Espíritu de Dios estaba en los seres y en las ruedas, los hacía avanzar en la dirección que quería, hacia adelante, hacia arriba o hacia atrás. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal. Debajo de esa cúpula, los seres se movían y extendían totalmente dos de sus alas para tocarse entre sí, lo que causaba el ruido muy fuerte, semejante a un mar embravecido, y cuando se detenían, cerraban sus alas. Mientras tanto, con sus otras dos alas se cubrían el cuerpo. Entonces podía oírse por encima de la cúpula un fuerte ruido, como si allí estuviera relámpago, un gran ejército. Era como oír la voz del Dios Todopoderoso. Sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. De la cintura para arriba brillaba como un metal derretido. Bueno, y ahí sigue hablando sobre cómo Dios viene sobre un trono, y ahí sigue hablando cómo Dios empieza a hablarle a él el mensaje que quiere transmitirle. Entonces, Dios habla sobre querubines. Los querubines son protectores. ¿De qué? ¿Verdad? Hay un mal y hay una batalla cósmica también, y por eso cuando vienen a traer Elías, lo leí anteriormente, vienen a través de un ejército y a través, por decirlo así, una nave de carro de fuego, donde él es llevado a esa dimensión donde Dios quería llevarlo. Se conoce como la tierra de los vivientes en la Biblia. No realmente es el mero cielo de Dios, sino un lugar donde están estos seres que son llevados a donde Dios quiere tenerlos a ellos. Bueno, ahora les mostraré algunas imágenes. Les acabo de leer algunas ideas y apariciones de Dios, pero también Satanás se ha movido. Les mostraré algunas imágenes sobre cómo Satanás se ha venido moviendo a través de mucho tiempo, pero antes les mostraré a ustedes sobre la idea que menciona Ezequiel, que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Esta es la idea que algunos han tratado de hacer, pintar o hacer la idea de cómo se le apareció con esos anillos, cómo se movían, ¿verdad?, sobre una nave de fuego, por decirlo así. Algunos lo pintan de esta forma. Aquí tenemos otra idea que alguien habló sobre los 4 seres vivientes que tenían, obviamente, 4 alas y con 4 caras, para que ustedes vean de que esto es real, ¿verdad? Dios le abre los ojos a él para que vea todo lo que existe en el mundo. Cuando Dios quiere hacerlo literal, lo hace, y cuando no, Dios lo que hace es abrir los ojos de estos hombres para que puedan verlos, identificarlos con los ojos normal o con los ojos, como nosotros decimos, espiritual, que es poder abrir para ver esas dimensiones que existen, ¿verdad? El mundo espiritual no es algo que no se ve, el mundo espiritual es algo que se ve, ¿verdad? Y que es literario, solamente que necesitamos otro cuerpo o otro poder para poder ver todo esto, porque todo lo que fue creado fue, dice la palabra de Dios, de las cosas que ya han sido creadas, ¿verdad? Entonces todos nosotros estamos viviendo una idea de lo que existe en el cielo. Bueno, este famoso científico que conoció la profecía de Ezequiel, que es un experto en naves espaciales que van al espacio, diseñador y todo, al leer Ezequiel, él tuvo una idea de cómo pudo haber sido lo que acabamos de leer del libro de Ezequiel. Bueno, no estoy diciendo que Dios realmente viaja a través quizás de este tipo de naves, pero sí encontramos la apariencia de, vemos aquí el torbellino en nube, y siempre había algo más arriba donde era llevado. Perdónenme la imaginación o cine, como usted dirá, mucha ciencia ficción, pero esto es como llevarlo de un carro o de algo pequeño a una nave más grande, a un lugar donde, o a un hueco donde una nube que lleva de una dimensión a otra. Realmente eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Porque como Elías podía ir hasta otra dimensión en los cielos, ¿verdad? Tan rápido, necesita una velocidad luz, se necesita, etcétera, ¿verdad? Según los descubrimientos que tenemos ahora, según la tecnología. Entonces, ahora entendemos cómo que Dios operaba. Algunos pintan de esta forma, ¿verdad? Los caballos de fuego es otra creación en el universo. Bueno, hay inmensidad de creación. Ezequiel, acabamos de encontrar
querubines con 4 cabezas. Para ustedes es un monstruo, pero solo son diferentes tipos de creaciones. En la tierra tenemos animales que no son malos, pero cuando usted los ve, se ven feos, pero no son malos, ¿verdad? No hacen daño. Entonces, no siempre todo aquello puede ser malo. Habría que identificar las obras, los hechos, etc. Es más, estos querubines, como ustedes pueden ver, tenían la planta de sus pies, era como la de peñusas, como la de un buey, un toro, etcétera, como la de un carnero, una oveja, etcétera. Bueno, también vemos en el tabernáculo desierto había una nube, la famosa nube, ¿verdad? También la llama de fuego, etcétera, ¿verdad? Que guiaba a Israel, que los guiaba, etcétera. Bueno, voy a mostrarles otra idea. Miren, la Marina de Estados Unidos confirma que los videos de OVNI son reales. O sea, cada día más, aunque estos seres en el siglo pasado, con este siglo donde más manifestaciones hemos estado viendo de seres de regiones celestes, la Biblia lo declara, seres de regiones celestes. En el libro de Reyes, Segunda Reyes por sobre todo, ¿verdad? Donde habla sobre los reyes de Israel, Primera Reyes, Segunda Reyes, ustedes encontrarán de que siempre los que adoraban ídolos, a Júpiter, a este dios que adoraban, Saturno, que era el mismo dios que aparece en el libro de Hechos, que adoraban a la estrella, que si muchos hablan de la estrella de David, les voy a dar una enseñanza acerca de eso. El misterio de la estrella de David no se imagina, yo estoy estudiando esto y no existe en la Biblia sobre la estrella de David, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Por qué Israel adoptó esto? Necesitamos realmente abrir nuestro corazón y quitar nuestros sentimientos a conceptos e ideas donde la Biblia jamás le dio significado y donde realmente pertenece a las tinieblas. Pero bueno, no me voy a meter en eso, pero bueno, la Marina de Estados Unidos confirma que en los videos de OVNI son reales. Cada día más nos estamos acercando a lo que la Biblia dice como los días de Noé, los días de Lot, porque eso fue lo que ocurrió. Ese es otro estudio, pero eso fue lo que ocurrió, por el cual Dios destruyó aquel mundo con el diluvio, porque había habido una conexión entre ángeles caídos y los seres humanos, creando los Nefilim, los seres gigantes que habían, y que dice que estos gobernaban al mundo. Y bueno, hay una evidencia bíblica, arqueológica, histórica, bíblica, ¿verdad? Para poder reforzar esto. Así que para los que creen de que los hijos de Dios de Génesis 6 eran los hijos de Set y los hijos de los hombres, las hijas de Caín, no tienen ningún argumento totalmente sólido, bíblico, histórico, etcétera, para afianzar esto. Pero sí, cada vez más y con actualidad vamos descubriendo cómo Satanás se ha movido desde siempre. Nosotros son los que no conocemos esto. Dice la Marina de Estados Unidos ha reconocido por primera vez en la historia la existencia de fenómenos aéreos sin identificar. Lo ha hecho al confirmar que unos videos donde supuestamente varios ovnis sobrevolaban al espacio aéreo. Bueno, la NASA se prepara para el anuncio de vida extraterrestre. Miren estas noticias, ¿verdad? Miren estas noticias, ¿verdad? Que aparecen por la internet. La NASA se prepara, esto fue en el año 2017, la NASA se prepara para el anuncio de vida extraterrestre. La agencia espacial cuenta ya con un protocolo para anunciar al mundo la existencia de vida extraterrestre tras el anuncio del hallazgo de un sistema solar a 40 años luz Tierra. Bueno, y esto nos están preparando a nosotros, el cine, las caricaturas y todas estas cosas están preparando a la humanidad para cuando vean seres diferentes a nosotros, ya no nos espantemos. Nos están preparando a través de caricaturas y películas, caricaturas bonitas de niños conviviendo con otros niños de otros fenómenos, otros seres no de esta tierra, y que tenemos que nosotros aceptarlos. Bueno, lo que ocurrió en Génesis 6, señores, en toda la Biblia vemos viendo seres diferentes visitando al ser humano para hacerlo llevar y rebelarse contra Dios. Astronautas de la NASA confirman la existencia de ovnis. Ya no son especulaciones, sino que cada vez más van hablando sobre estos objetos que la Biblia identifica como ángeles caídos. Ángeles caídos que tienen el poder que tenían antes, solamente que no el poder de Dios. Ellos están reservados para un juicio, y estos seres son los que están preparando el camino
para el gobierno de Satanás. El plan de Satanás es su gobierno en la tierra y han venido preparando esto. Y en la actualidad, como lo enseñé anteriormente por internet sobre el nuevo orden mundial, ¿verdad? Y preparando el camino al anticristo. Me dice el Papa Francisco, perdónenme con respeto a los hermanos católicos, porque sé que hay muy buenos católicos, dice: menuda marcianada. El Papa Francisco está dispuesto a bautizar extraterrestres. Y aunque esto lo hizo como una forma jocosa en algunas preguntas, son cosas que yo no podría declarar y decir estoy dispuesto. Si ellos vienen y así como los paganos, los gentiles que fueron adoptados y fuimos adoptados y fuimos traídos a Cristo, ¿verdad? Y que no hubiera prejuicio sobre el que no era sangre judía, sangre hebrea, sangre abrámica. De igual forma dice estos seres que vienen otros seres allá y piden bautizarse. Bueno, esas noticias ustedes las pueden ver mucho por internet. Bueno, nos están preparando. Con todo respeto, como una persona súper sabia en la Biblia puede decir eso, porque la Biblia sí los identifica. La Biblia habla de seres fuera de la tierra que han visitado al hombre. Algunos sin saber hospedaron ángeles, dice la Biblia. O sea, los ángeles tenían el poder de no verse, como pueden haber en estas dimensiones que no los vemos, pero tienen también el poder de tomar una forma humana y verse, ¿verdad? De igual forma Satanás, de esa misma forma, él trabaja, porque toda la creación de Satanás, Dios los creó, pero ellos se rebelaron contra Dios y los mandó a habitar a lugares que no es su presencia, sino sobre regiones celestes, o sea, galaxias y planetas, posiblemente esta galaxia también, donde Dios los puso. Bueno, ya muchos ya conocen sobre esto, lo que la palabra de Dios habla sobre seres de regiones celestes. Repito, en el libro de 1 Reyes y 2 Reyes te van a encontrar que hablan de los ejércitos, no solamente de Dios, sino de los ejércitos de Satanás, los ejércitos a los dioses y sus ejércitos, o sea que ellos tienen su ejército. Lea usted también Apocalipsis, donde se va a manifestar estos ejércitos en el día de la gran tribulación, etc. Bueno, dijo las palabras puntuales del Juan Pablo II: si mañana llegara una expedición de marcianos y algunos de ellos vinieran a nosotros, aquí marcianos, vale, verdes, con una nariz larga y grandes orejas, como los dibujos como los dibujan los niños, y uno dice yo quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? O sea, dice, nosotros tendríamos que bautizarlos, pero los ángeles no vienen a pedir aquí, bautizar es para salvación, y estos ángeles caídos no vienen aquí a visitarnos para salvación, no, ellos están aquí trabajando desde hace mucho tiempo, visitando la tierra y preparando este mundo para el gobierno de Satanás. Voy terminando. La arqueología, al estudiar las culturas antiguas y al descubrir cosas pintorescas, ¿verdad? De aquel tiempo, así pintaban el mundo de aquel tiempo estas culturas y civilizaciones, así que parecen que ellos tenían conexión con naves, como lo vemos aquí en estas culturas pintorescas, por decirlo así, creo que se llaman jeroglífico, ya olvidé la palabra, ¿verdad? Donde dejaban un mensaje sobre lo que los rodeaba en esa cultura, y ahí había un mensaje. Ahí aparentemente aparecen algunas naves, ¿verdad? Y siempre la ciencia ha dicho que el ser humano y estos seres han estado trabajando con el ser humano, trayendo la cultura egipcia, enseñándoles tecnología, enseñándoles cómo trabajan los astros, y también religiosamente usted va a ver cómo se habla mucho de estos seres también, no solamente nosotros, sino también otras religiones como el hinduismo, etcétera. Vemos aquí otra pintura clásica, donde aparece una representación. Esto no es inventado, esto aparece en descubrimientos arqueológicos que han hecho la arqueología, y ellos daban a entender, aquí aparece el ojo que todo lo ve, que aparece en el dólar, ¿verdad? Que tiene que ver con este dios Ra de Egipto, con el dios arquitectónico de la masonería, que no es nuestro Dios. El Dios que aparece en el dólar no está hablando de nuestro Dios. En God We Truth, no es en Dios confiamos, no es nuestro Dios, es otro Dios al que ellos adoran. Y aquí está el secreto de todo esto, cómo estos seres han estado trabajando. Así que encontramos más figuras, tanto de los mayas como la cultura más antigua, aparte de los egipcios que existen, los sumerios, los cuales hablan también de estos ángeles que vinieron en su cultura, ellos como lo hablan, ¿verdad?
y crearon especie de hijos en la tierra que eran diferentes, y esos hijos eran poderosos en la tierra, los que gobernaban tenían poder. En la actualidad, ¿verdad? Personas que tienen un poder de coeficiente enorme para crear cosas que vienen en contra de Dios, o cosas políticas, ciencia, filosofía, y también, sobre todo, también poderosos en la política, en lo económico, para gobernar al mundo. Siempre se menciona que los poderosos del mundo siempre se declararon no ser hombres naturales, normales. Y bueno, hay mucho que hablar sobre esto. En la cultura sumeria, sí, ellos hablan el árbol del ADN que se ha descubierto. En la cultura antigua ya se pintaba cómo ellos trajeron esta tecnología al ser humano y les revelaron hacer las clonaciones de que la Biblia habla en Génesis 6 y que también habrían en los últimos tiempos. Bueno, aparece aquí como el lugar de nuestra galaxia, ¿verdad? Aparece el sol, y lo que dan estas representaciones antiguas es de dónde vienen estos seres, vienen de un lugar, de un planeta, y otras veces los pintaban de esta forma, ¿verdad? La famosa historia de los reptilianos, que hasta el día de hoy pues se viene estudiando también esta conspiración sobre los reptilianos, de seres creacionales, de ángeles que están dentro de la tierra, hombres poderosos en el mundo, no normales, sino clonaciones que han hecho. Bueno, yo sé que esto les parece un misterio enorme, ¿verdad? Tengo muchas imágenes parecidas a las que les he mostrado a todos ustedes. Vemos el misterio de las pirámides, ¿verdad? Las pirámides como de Egipto, por ejemplo, que tienen un misterio grande, cómo los hombres podían construir, cómo tenían esa ciencia de hacer estas tres pirámides y estar muy, muy enlazado con los astros, ¿verdad? Etcétera. Hay un misterio enorme. Y ustedes pueden ver que ellos dicen, ¿cómo es posible que piedras enormes de 8 tan pesadas, también olvidé, ¿verdad? Tan pesadas podían ellos moverla? Porque los científicos dicen, bueno, había una ayuda, o habían seres diferentes en aquel tiempo que les ayudaba a ellos a construir todo eso. No lo descartamos, porque la Biblia dice que habían gigantes en la tierra según Génesis 6, y que poco a poco Dios fue destruyendo esta creación de ángeles caídos, que habla el libro de 1 Pedro capítulo 2, si bien no me recuerdo, y también el libro de Judas, en ese único capítulo, creo que el versículo 8, 9, 10 al 11, por ahí hablan sobre estos ángeles que se rebelaron a los límites que Dios les había puesto a ellos ya a habitar, aún ya revelados contra Dios, y ellos todavía rebelaron y bajaron, y estos ángeles han sido condenados en un lugar llamado el Tártaros. Pero bueno, siempre sigue trabajando el reino de Satanás, y como ustedes pudieron ver, algunas imágenes, quise presentarles algunas más imágenes, ¿verdad? De misterios, por ejemplo, en la Antártida se están descubriendo otras nuevas pirámides, y que son muy antiguas, ¿verdad? Que tienen una antigüedad de entre 7.000 a 10.000 años. En este lugar de Antártida, que es un lugar también congelada, y que se habla de misterios, nadie puede casi ir ahí, hay lugares secretos ahí, con esto de que se está derritiendo el Polo Norte, etcétera, la Antártida, se van descubriendo más pirámides y que tienen un misterio. El misterio de las pirámides, qué hay dentro de ellas, para qué las utilizaban, cuál es la tecnología que se oculta dentro de las pirámides para tener una conexión con los astros, cómo aprendieron los seres humanos esto, cómo aprendieron los mayas todo este conocimiento del calendario maya, la unión con los astros, quién les enseñó todo eso. Bueno, me he extendido, y se imagina todo lo que tendríamos que estudiar más de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo en la actualidad. Se imagina que aparezcan, algunas personas están diciendo que en el año 2022 o un poquito más adelante se va a hacer la declaración pública. Aquí tenemos estos seres, no son diferentes a nosotros, pero aceptémoslo, ¿verdad? Y quienes aparentemente vienen en son de paz y crear a lo que se conoce a la actualidad, la nueva palabra que se conoce como exopolítica, que es tener una política, una unión entre seres humanos con seres de otros planetas que están buscando tener una conexión con nosotros, conocer más de nosotros, etc. Pero la Biblia, eso es lo que la ciencia dice, pero nosotros, seguidores de la palabra de Dios, entendemos que son ángeles caídos y que vienen aquí a la tierra para corromper al mundo, para rebelarlo contra Dios, confundir a la humanidad. Hasta muchos cristianos van a ser confundidos con todo esto.
Sé que quedaron con muchas dudas, no quiero causar una polémica con esta corta enseñanza que les he dado, ha sido más un comentario. Sigamos estudiando, yo sigo estudiando esto, hasta donde podemos ensamblar esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Y cada día más con los descubrimientos vamos a ir entendiendo más Apocalipsis, vamos a ir entendiendo más las profecías, vamos a ir entendiendo más estos misterios de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, gracias por haber atencionado estos misterios de la palabra de Dios, y así que ya no tenga temor si usted sueña. Por ahí alguien me dijo, soñé con una nave, con algo que venía. Entonces son mensajes que Dios nos está enviando a nosotros sobre seres que pueden venir, y por eso en el rapto van a decir que seres fuera de extraterrestres llevaron a muchas personas, y en verdad son ángeles que van a venir también por la iglesia, ¿verdad? En una nube, dice que en una nube con sus ejércitos, o sea, ángeles, un ejército de ángeles de millares, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque también hay seres malos en el universo que van a tratar de impedir. Eso usted lo encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, donde Daniel empieza a orar por la revelación de qué iba a pasar en Jerusalén para Israel, y se le revela a él, le traen el mensaje profética sobre las 70 semanas. Y estamos esperando ya la última semana, que empieza con la gran tribulación, y ahí encontramos que el ángel Miguel, Gabriel, le trae un mensaje, pero el príncipe de Persia no le permitía pasar allá. Pues dice, son cosas espirituales, sí, porque no las podemos ver, pero es algo literal en las dimensiones de ellos, y el arcángel Miguel vino para ayudar, o sea, el principado de los ejércitos de Dios, para ayudarle y poder traer la profecía, el mensaje bíblico, el mensaje, perdón, de Dios que le traía, y profético para el pueblo de Israel. Véalo usted en Daniel capítulo 9. Ahí vemos entonces una pelea entre seres malos, extraterrestres, ¿verdad? Con los seres de Dios, extraterrestres porque no están en esta tierra, los de Dios y los de Satanás. Muy poco Dios se manifiesta de esta forma, porque Hebreos 1 dice que ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo, la obra redentora de Jesucristo, y pues ahora nosotros no estamos viendo quizás esto, pero sí Satanás se sigue manifestando y se sigue cumpliendo la profecía bíblica, como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra. Habrán seres diferentes en esta tierra, y nos aproximamos más a esto, y nos están preparando, pero nosotros sí los podemos identificar quiénes son y a qué vienen. No vienen en son de paz, y la paz que vienen a traer es la falsa paz que habla la Biblia, según 1 Tesalonicenses, dice cuando digan paz y seguridad, aquí vendrá destrucción repentina. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Dejen sus comentarios, escríbame qué temas les gustaría para yo seguir compartiendo con ustedes todo esto.